Buenos días, nuevamente aquí estamos en este fin de semana, domingo, listos para hablar acerca de inmigración con nuestra abogada favorita, la abogada Carolina Antonini. ¿Cómo está, abogada? Buenos días, muy bien, Gina. Encantada de estar contigo hablando este domingo de un tema muy interesante, ¿verdad? Así es, me encantan los domingos por la mañana porque siempre aprendo mucho de usted. Me imagino que así está también nuestro público, así que hay que empezar, pero primero denos su número de teléfono, abogada. Es el 678-956-8600. 678-956-8600, pero también visítame en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Tengo todo el contenido en español, tenemos información acerca de todo tipo de cosas, peticiones, TPS, DACA, naturalización, casos penales, lo que tú quieras, puedes buscarlo en español, bastante contenido para tu información. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que también mucha gente le pregunta acerca del proceso de deportación. Esto es tan importante, abogada. Yo creo que es uno de los temas más importantes, bueno, uno de los temas de inmigración más importantes. Tú sabes que el estimado ahorita es que desde que Trump está en la Casa Blanca, porque él se decidió que deberíamos arrestar a todo el mundo, Sí. ¿verdad? La línea de personas en proceso de deportación ha excedido a más de 1 millón de personas. Increíble. Ujú. Estamos en unos tiempos difíciles y yo creo que por eso es importante hablar acerca del proceso de deportación, porque hay personas que pueden decir, bueno, ya no tengo más esperanza, ya no voy a hacer nada, pero hay otras personas que dicen, no, tengo que salir de esta, hay esperanza, voy a hacer todo lo que me diga mi abogado y bueno, queremos que nos hable acerca de eso, qué es el papel que juega una persona en ese momento cuando ya está en ese proceso de deportación y cómo puede ayudarle a usted, abogada, como abogada de inmigración, a hacer el trabajo más fácil, por decirlo así. Esto es muy, muy importante por dos razones. Número uno, tú puedes tener el mejor caso y el mejor abogado del mundo, pero si tú no participas en la preparación de tu caso y la presentación de tu caso, en la evidencia, etcétera, no vamos a ganar. Punto y aparte. Y también es importante porque la mayoría de las personas quienes están en este proceso no tienen experiencia de presentar un caso, no tienen experiencia de haber sido puestos en corte, nunca han sido testigos en un caso, no entienden lo que es estar en un proceso de corte, no entienden por qué tienen que hacer tanto trabajo, no entienden qué significa cuando el abogado le dice nosotros tenemos que comprobar. Y lo que les parece más extraño de todo es que vienen a la oficina de un abogado, le dan todo este dinero y encima de eso tienen que hacer trabajo. No, vienen con un abogado y dicen, bueno, ya tengo mi abogado, ahora le pagué para que se encargue él de esto o de ella de esto y yo me hago a un lado, cuando en realidad, por lo que yo veo con usted, abogada, esa persona tiene que estar trabajando al lado de su abogado. Exacto, y entonces el malentendimiento es que cuando uno le paga a un abogado, ya eso es todo lo que tienes que hacer. Igual que cuando uno le paga a un doctor y uno se tira en la camilla, lo ponen a dormir y se levanta y ya uno no tiene el apéndice, ¿verdad? Bueno, fuera que fuera así, pero no. Desafortunadamente no es así, es exactamente el contrario. Entonces, queremos hablar del tema acerca de cuál es el papel que tú juegas en todo esto, porque tienes que tener un papel no solamente muy activo en ayudar a tu abogado en tu representación, pero también tienes que estar muy activamente asegurándote de quien te represente sea activo en tu representación, ¿verdad? Ser responsivo a tu abogado, asegurarte de que tú estás respondiendo a todo lo que tu abogado te está pidiendo, tú le estás dando la información a tu abogado que tu abogado necesita, no te estás mudando y desapareciendo de manera de que a último momento tu abogado tiene corte contigo y no tiene lo que necesita. No estás haciendo que tu abogado adivine cosas y después te enojas porque tu abogado no supo leer tu mente. Pero también, y si desafortunadamente tienes un abogado quien no está haciendo su trabajo, no te está llamando, no te está preparando, no te está pidiendo documentos, no sabe qué argumentar en tu caso, no tiene una teoría, lo que nosotros llamamos la teoría de tu caso, de que tú estás detrás del abogado
para que eso todo se haga. Y sinceramente, si tú estás siendo representada por una persona quien no tiene una teoría de caso, no te está diciendo qué se va a hacer, no te está pidiendo documentos o te está pidiendo documentos que en realidad son documentos para llenar tiempo, a lo mejor no está siendo apropiadamente representada y tú debes tener una conversación con ese abogado, y si no te sientes que estás bien representada, a lo mejor tú quieres buscar otro abogado, porque últimamente al fin del día este es el problema. Los abogados nos quedamos aquí. Al fin del día, si tú pierdes, tú no. Entonces es muy importante de que el interesado esté interesado. Abogada, yo sé que usted siempre está ocupada, está haciendo llamadas, está en entrevistas, está en citas, en fin. Si yo soy su cliente, ¿cómo puedo saber cuántas veces puedo estarle llamando? Por ejemplo, si a mí me interesa mi caso, obviamente quiero saber qué es lo que está pasando. ¿Cuántas veces usted espera que un cliente le llame a la semana o cómo se maneja esto? Sí, entonces eso es problemático porque desafortunadamente es como un baile, ¿verdad? Hay personas que no saben, que pisan los dedos mucho, y hay personas que no se levantan de la silla. Yo tengo un sistema con mis clientes donde cuando la persona me contrata, yo la mayoría de las veces ya les digo a ellos cuándo nos vamos a ver, dónde nos vamos a ver. Yo comienzo el caso, me encuentro con ellos, hacemos la teoría del caso, les doy fecha fin para ciertas cosas. Pero no todos son igual. Correcto. Entonces, y le digo a mis clientes que cuando ocurre algo nuevo, etcétera, me llamen. Desafortunadamente yo tengo situaciones donde hay clientes que no me llaman y termino con sorpresas, lo cual es muy desagradable. Y yo tengo otros clientes que llaman demasiado y yo los tengo que regañar. Sé. Porque es destructivo, no solamente a mi día, pero también a mi relación cuando un cliente es abusivo. Yo no soy, y le tengo que decir a muchos clientes, yo no soy tu psicólogo. Yo no soy tu amiga, ni soy tu hermana. Mi trabajo en tu vida es tratar de ganar tu caso, lo cual significa que yo soy tu abogada y mi trabajo es hacer X, Y y Z, ¿verdad? Entonces muchas veces cuánto llamar y qué hacer es algo que se hace haciendo, ¿verdad? Uno lo hace y ellos lo hacen y uno lo hace y se busca como cuando uno baila por primera vez. Un balance ahí, exacto. ¿no? Entonces uno tiene que utilizar un buen jugamento, ¿verdad? Pero hay cosas que son bien obvias. Si tú tienes una corte el año que viene, un abogado decente debería empezar a hablarte a ti desde ahora y tener un plan de tu caso empezando desde ahora hasta el año que viene. Sí. Si tú tienes una corte final, o sea que es tu corte final, en 12 meses, y el abogado te dice a ti, nos hablamos 3 meses antes de tu corte final, a mi juicio, eso es demasiado tarde. Porque si tu plan de ataque requiere de que tú demuestres de que tú tienes, por ejemplo, un niño con problemas psicológicos, tú quieres llegar a esa corte final con evaluaciones psicológicas, por lo menos. Tú no puedes tener una evaluación psicológica en un mes. Olvídate de eso, ¿verdad? O si tú tienes que ir a hacer tus impuestos tardíos por 10 años y someterlos, ¿qué va a requerir ese abogado? Que en un mes tú de repente encuentres todos los récords de tus impuestos y donde trabajaste por 10 años en un mes. Eso no es correcto. O si tú tienes que buscar testigos, personas con quien tú trabajaste hace 5 años atrás, que tú vas a lograr hacer eso en un mes. Porque la realidad es esta. Si tú tienes corte en 12 meses, eso significa que en 11 meses todos los récords tienen que estar ya en manos del juez. Eso significa que en 10 meses el abogado tiene que tener todos los récords en su propiedad, en su persona, para poder prepararlos, porque no se pueden simplemente tirar a la corte. Tienen que estar preparados de una manera que el juez lo pueda aceptar, y eso toma por lo menos un mes de hacer. Eso significa que en el 9º mes, el abogado y tú tienen que revisar esos récords para asegurarse que están apropiados, que no tienen que estar revisados, que no tienen que estar corregidos, y que los que están traducidos tienen que haberlo traducido, lo cual el abogado no puede hacer. Y a lo mejor tú necesitas más de un mes de poder
contratar un traductor, ¿verdad? Entonces a lo mejor es en el 8º mes o en el 7º mes donde tú y el abogado tienen que ver esos documentos. Pero necesitan por lo menos en el 6º o 5º mes saber cuáles son esos documentos, porque tú no vas a adivinar cuáles son documentos. Claro. Entonces, fíjate tú, si tienes tu corte en el 12º mes, ya estamos hablando a más tardar el 5º mes desde que contrataste al abogado, a más tardar para comenzar a hacer el trabajo, para llegar justamente a tener todo como debe ser para el 12 mes. Y eso es haciéndolo a lo rápido. Bueno, hay maneras de hacerlo más rápido todavía, pero eso es hacerlo en una manera razonable. Entonces, si tú tienes un abogado que te dice, no, vamos a comenzar a preparar tu última audiencia 3 meses antes, te tienes que preocupar, ¿verdad? Entonces, esa es una de esas cosas donde uno tiene que saber cuándo comenzar y cuándo no. Pero, si a ti te arrestan y te callaste y tú llamas el día antes de tu corte final y me dices, bueno, es que a mí es que yo no le dije, ¿verdad? Se me olvidó. Que me arrestaron. Esto es un gran problema. Y yo veo problemas así todo el tiempo, Gina, donde la persona dice, no, yo perdí mi caso. Ese abogado no me representó bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque el juez me dijo que, por ejemplo, no iba a haber suficiente sufrimiento, pero yo no me quiero ir porque mi hijo tiene problema de aprendizaje. Oh, ¿y el juez qué dijo acerca de ese problema de aprendizaje? No, el juez no supo. ¿Cómo no supo el juez? Bueno, porque no le dijimos. ¿Por qué no? Mi abogado no se lo dijo. ¿Por qué no le dijo mi abogado? Yo no sé. ¿Y tú le diste a tu abogado? No. ¿Por qué no? Porque mi abogado no me preguntó. Pero bueno, entonces la pregunta para ustedes es, y esta es en realidad la pregunta, ¿quién es el interesado? El interesado es la persona quien va a ser deportada, ¿verdad? Y entonces, abogada, pero por ejemplo, esa persona no sabe, ¿verdad? Muchas veces qué es lo que debe decir o no. Por ejemplo, si yo voy a ir con un abogado porque estoy en proceso de deportación, no estoy pensando en mis hijos. Explíquenos acerca de esto. Exacto. Entonces, y este es el punto que yo quiero hablar, ¿verdad? Como estas son personas que nunca han tenido esta experiencia, ¿verdad? Y nunca han tenido que lidiar con un abogado de esta manera. Es sumamente importante de que el abogado y tú tengan un encuentro para saber de qué se trata lo que se tiene que pelear, ¿verdad? Por eso es que tú tienes que requerirle a tu abogado que te explique qué es lo que tú tienes que pelear. Y no es suficiente que un abogado te diga, bueno, tenemos que pelear un caso, por ejemplo, para decir algo de cancelación, pero eso requiere que demuestres muchas cosas y no las vas a poder. Pero vamos nada más a comprarte tiempo. Eso no es una explicación suficiente. Tú, el interesado, la persona quien va a ser deportada por vida, ¿verdad? A ese momento tienes que decir, no, yo quiero que me explique paso a paso, o sea, todas las cosas que tenemos que comprobar. 1, 2, 3 y 4. Todo lo que es lo que nosotros tenemos que comprobar y como vamos a pelear, yo quiero ayudarle a que comprobar todo. Entonces, que el abogado te explique que 1, tenemos que comprobar que tú tienes hijos americanos. Ok, ¿qué necesita usted de mí para yo comprobar eso? Y ahí es la lista. 2, tenemos que comprobar que usted lleva 10 años aquí. Ok, ¿cómo puedo yo ayudarle a usted para comprobar esa cosa? Okay. 3, tenemos que comprobar que tiene buen carácter moral. Muy bien. ¿Cómo comprobamos eso, señor abogado? Vamos a hacer la lista de eso. Tenemos que comprobar que sus hijos sufrirían mucho. ¿Cómo podemos comprobar eso? No, eso no se puede comprobar. No, deme ejemplos. ¿Cómo se puede comprobar eso? Bueno, podemos argumentar esto. Bueno, podemos argumentar. Y entonces usted empieza a tirar ideas. Bueno, ¿qué tal si mi hijo esto? Bueno, es que mi hijo esto. No se dé por alto. Bueno, mi hijo tiene problemas de colegio. ¿Entiende? Entonces usted también tiene que dar ideas. Porque muchas veces lo que uno no se da cuenta de uno mismo es que algunas veces uno se ve confidente, feliz y contento y da una imagen diferente a cómo se siente, a lo como uno se siente. Y yo he tenido clientes enfrente de mí que a pesar de que saben lo que tenemos que comprobar y saben lo que yo voy a argumentar,
Y yo tengo los récords del colegio, los récords de los maestros, las cartas del psicólogo, la carta de los exámenes de los niños individualizados, diciendo que estos niños no saben hablar español, que están 3 clases de atraso en estas materias, que si no tienen ayuda especial van a tener esto, que la niña tiene diabetes tipo 1, que va a tener medicamento el resto de su vida, que el otro niño tiene depresión y que la esposa sufre de migrañas. Y yo, a pesar de que están involucrados en la preparación de su caso, con todo esto, cuando llega el momento de preparar su testimonio para la corte, que es donde yo le tengo que hacer preguntas, y le digo, cuéntame, ¿cómo está tu familia? ¿Por qué no te quieres regresar? La respuesta es, ellos están muy bien. Y les doy unos ojos asesinos. ¿Cómo que están muy bien con todos esos problemas? Y yo le digo, pero tienen? chamo, no, ¿dónde has estado tú todos estos meses que nosotros nos hemos estado preparados? ¿Dónde vives tú? ¿Tú te quieres ir para México o te quieres ir para Honduras? Porque no estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos una imagen diferente porque a nosotros nos enseñan a nunca lavar la ropa sucia afuera. Entonces, cuando vamos a hablar con un extraño, con un abogado, nosotros nunca queremos hablar acerca de, señor abogado, mi esposa no puede trabajar porque ella tiene unas hemorroides horribles. Porque nadie quiere decir eso sin saber que a lo mejor esas son las hemorroides que te mantienen en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque uno le da pena, porque uno no habla de esas cosas, pero eso es exactamente lo que tú tienes que hablar. Mi esposa, hay días que no se levanta de la cama por la depresión. Y lo tienes que hacer temprano, porque a lo mejor el abogado te dice, pero ella ha ido con un doctor. No, nunca ha ido. ¿Por qué? Porque no quiere. Pues tú dile a tu esposa que ella va a tener que ir con un psicólogo y vamos a ir a evaluarla y ella va a ir todos los meses, porque cuando nosotros lleguemos en 12 meses a tu corte, ese juez va a tener la evaluación psicológica, vamos a tener el tratamiento de depresión, porque eso puede ser lo que gana tu caso. O sea, que ellos no pueden saber qué es lo que puede afectar o no. Exacto, y por eso es que tú tienes que tener esta conversación con un abogado, porque de todo lo que tú le digas, si tú le cuentas con la verdad, no estoy hablando de inventar. Si tú vienes con la verdad, pero tú hablas, el abogado puede de eso buscar. Y no puedes culpar a un abogado si tú no le dijiste al abogado las cosas, porque tú piensas que la gente debería saber estas cosas, pero tú nunca tienes en mente la cara que tú pones. Y muchas veces tú pones una cara muy buena y el abogado nunca va a saber que o no es tan importante. Exacto, y tú a lo mejor dijiste, mi hija tiene un poquito de problemas de alergia, pero no, me pasó esto, Gina, y me dio tanta risa después, mi hija tiene un poquito de problema de alergia, pero estamos bien. Pero yo dije, bueno, ¿qué tipo de problema de alergia? Bueno, un poquito de alergia al sol y algunas cositas, pero estamos bien. Yo quiero ver esos récords, porque ya yo estoy acostumbrada a esto, ¿verdad? Sí. Los récords médicos, esta niña no puede salir al sol. No puede ser picada por ningún tipo de animalito o si no ambulancia. ¿Te puedes imaginar a esta niña viviendo en un rancho en México? O sea, me dio tanta risa porque era como, una alergita. Alergita. A esta niña se muere. Se muere si la pica una avispa. Entonces me dio tanta risa de lo, claro, porque lo está manejando simple. Aquí. Uh-huh. Porque aquí se puede quedar adentro, porque aquí sí hay un EpiPen, porque ¿entiendes? Entonces aquí está chévere, lo están manejando bien. Pero si no tuviera la experiencia de vieja, ¿verdad? Donde ya yo he oído todo esto y ya no le creo a nadie, ¿verdad? No le hubiera dicho, dame los récords, no quiero ni oírte, cállate, dame los récords, no quiero saber tu palabra. Pero un abogado que no tuviera esta experiencia, o que le hubiera querido la palabra al cliente, le dice, bueno, esto no nos sirve. Y el cliente hubiera dicho, qué lástima, no le sirve. Y no hubieran peleado. Y la persona es deportada. Entonces, el interesado eres tú. Si tú no crees en tu caso, si tú no crees en tu defensa, no crees en tu inocencia, no crees en tu redención, no crees en tu habilidad de hacer mejor,
Si tú no hiciste tus impuestos y el abogado requiere que tú los hagas y te dice, los tienes que hacer bien, los tienes que hacer, y tú le dices, ay, no, yo no, pero ¿por qué? Son 10 años, son 5. Ok, chamo, ¿por qué estás en mi oficina? Tú sabes, tú no tienes la menor idea de las miles veces en los 25 años que yo le digo a un cliente, chamo, ¿por qué estás aquí? Vete. Hay personas que tienen que esperar 2 meses para verme. Sí, es cierto. Yo no te estoy obligando a que tú estés aquí, yo no hice la cita, tú hiciste la cita. Tú no quieres hacer esto, yo no te tengo que ayudar a ti, no es obligatorio, tranquilo, ¿ok? Pero hay gente que quiere vivir aquí y que quiere arreglar, y esto es un requisito. Y yo te lo estoy pidiendo, no porque yo soy mala, yo te lo estoy pidiendo porque es lo que yo necesito para presentar el mejor caso posible. Y después me dicen, bueno, y después, ¿y si no gano? Ok, está bien. ¿Y si ganas? Entonces, porque aquí no hay garantías. Bueno, pero ¿qué garantía me da? Ninguna, chamo, porque yo no sé si mañana me voy a levantar. Yo no tengo ni garantía de que yo voy a llegar a mi casa esta noche. En inmigración no hay garantía de nada, abogada. Un día dicen sí, otro día dicen no. Y en la vida no hay garantía Nada, tampoco. Pero el punto es este. Si un abogado te pide récord y no se lo das, es un problema. La otra cosa, cuando a ti te piden récord y te dicen los tienes que tener para X fecha o antes, los tienes que tener para X fecha o antes. Y se acabó. Yo no puedo entregar documentos a la corte tarde, al menos de que sean documentos que no existían antes. Entonces, si el juez me dice a mí, yo tengo que tener estos documentos en mi oficina para abril 1, ¿verdad? Y yo le digo a mi cliente, yo los tengo que tener aquí para marzo 1, porque necesito tiempo para prepararlos. Y mi cliente no me los trae a mí y yo no los puedo entregar para abril 1. ¿Adivina qué? Ya no son aceptados. Puedo entrar a la corte y yo no he comprobado mi caso, ¿ok? Ahora, si tu hija nació abril 2, yo sí puedo entregar ese documento porque ese es un documento que no existía en abril 1. Pero si tu hija nació antes de abril 1, yo tengo que entregar ese documento. ¿A qué me refiero yo cuando digo el peso de comprobar? Tú estás en proceso de deportación. El gobierno americano te quiere deportar a ti. Pero el comprobar la razón por la cual no te deberían deportar, ese es tuyo. Si tú no haces nada, si no compruebas los documentos a tiempo, tú pierdes el caso. Simplemente, aunque tuvieras todo para ganar, simplemente porque no comprobaste tu caso. O sea, vamos a decir que tú estás persiguiendo el alivio de la cancelación, donde tienes que comprobar que llevas 10 años aquí, tienes buen carácter moral, tienes hijos americanos quienes van a sufrir un dolor extremo y excepcionalmente sin igual sin ti. Y vamos a decir que tú presentaste el acta de nacimiento de tu hija, quien tiene un cáncer terrible, y tú no tienes ni un récord penal y tienes 10,000 cartas de recomendación diciendo que eres maravillosa. Pero cuando tu abogado te pidió que le demostraras 10 años de vida en los Estados Unidos, te aburrió mucho ir a buscar esos récords y nada más le comprobaste 6 años aquí. Sí. Y fuiste a la corte y tú dijiste, yo a mí no me importa. Con eso está bien, ¿no? Con Sí. eso está bien porque de todas maneras mi hija tiene 9 años y esos son casi 10 y mi hija está tan enferma que nadie va a decirme que no. Y el juez va a decirte, oye, qué lástima, porque yo quiero darte esta residencia. La ley requiere 10 años. El peso de comprobarme estos factores son en ti. No cumpliste tu peso de comprobancia, te tengo que negar. En casos donde la persona tiene problemas de alcohol o DUIs viejos, y yo les digo, la única manera que el juez te va a perdonar a ti, te va a dar esta residencia, es si tú empiezas clases de AA. No, pero yo no, porque yo no tengo problemas de alcohol. Digo, a mí no me importa que tengas o no tengas. Eso hace muchos años. A mí no me importa que hace muchos años. No, pero ¿para qué yo voy a hacer eso si yo no soy alcohólico? A mí qué me importa si eres alcohólico o no. A mí no me importa que tú seas alcohólico o no seas alcohólico. Yo lo que quiero es que seas residente. Y si yo te digo que yo necesito que tú vayas a clases de AA, que tú hagas evaluaciones de alcohol, etcétera, es para yo poder presentarme a la corte diciendo, tengo una evaluación de alcoholismo, el cual dice que él no es alcohólico. Estuvo dispuesto a hacer todo esto. Mira todo lo que él está dispuesto a hacer para asegurarle a la corte que cuando este juez le da la residencia a este hombre, él nunca va a ser un riesgo para la comunidad americana.
todo lo que él estuvo dispuesto a brincar. Aún así, Gina, hay personas que no están dispuestas a hacer eso y después se pueden quejar. Entonces, el punto de esta conversación con ustedes es que muchas personas, por falta de familiaridad, porque esto es deprimente, porque esto requiere trabajo y porque uno no entiende por qué si uno le paga a un abogado uno tiene que hacer el trabajo, no ayudan a su abogado. Pero piensen esto de una manera más práctica. Si tú me pagas a mí para yo representarte y yo necesito presentar 10 años de taxes, ¿cómo voy a obtener yo tus 10 años de taxes? Yo no soy tú. Si yo necesito tus fotos, aunque tú me pagues a mí, ¿cómo yo no voy a meterme a tu casa a buscar tus fotos? La única manera de que yo pueda obtener tu información es si tú me ayudas a mí. Entonces no solamente me tienes que pagar, tienes que buscarme tus records, tienes que venir a ayudarme a determinar cuáles son tus records, te tienes que venir a preparar para tu testimonio. O sea, tú tienes que ser el que me paga y mi ayudante. Tú tienes que monitorear lo que está pasando en tu caso. Tú tienes que asegurarte de que el abogado sabe todo lo tuyo, mantenerte al tanto de todo. Si un abogado, tú no piensas que está haciendo suficiente para tu caso, tú tienes que comunicarte con ese abogado. Y si no puede, abogada, también. Entonces, esto es una pregunta muy importante, Gina, porque yo he tenido personas que me han dicho, es que mi abogado, él no se comunica conmigo. Mi consejo para ustedes es esto. Ustedes llaman a un abogado que no les llama de regreso. Parte de ese problema puede ser que sus asistentes le están haciendo interferencia y no le están haciendo llegar el mensaje. Mi consejo es, llamen a su abogado, no les contestan, mándale un email si sabe mandar email. Si no, agenden una cita en el calendario. Si los asistentes no les están dejando agendar una cita en el calendario, mándele una carta certificada. Abogado, he estado tratando de hacer una cita con usted o hablarle por teléfono. Nadie me permite hablar con usted es mi abogado. Por favor, hágame una llamada. Y si el abogado, después de esos 3 esfuerzos, no le contesta, honestamente, usted está en malas manos. Porque si a mí me trata así mi doctor, ya no regreso. Que si piensa que me va a cortar el cuerpo, está muy equivocado. Porque puede ser el doctor más brillante del mundo, pero si el doctor no me puede a mí regresar una llamada o comunicarse conmigo acerca de lo que me preocupa a mí, yo no tengo ningún interés, ¿verdad? Porque esta es tu vida. Así es, abogada. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. La vamos a dejar para que siga trabajando. No, domingo no, abogada, pero sí la vamos a dejar para darle un tiempito para que descanse. Sí, ya que empieza una semana fuerte, ¿verdad? Esta semana son todas fuertes, pero quiero recordarles a ustedes la importancia de hacer los impuestos. Vamos a hablar de eso en estos días próximos. Ahora más cercano al fin del año, claro, ¿verdad? Pero hoy más que nunca hay la importancia de hacer impuestos. Así que prepárense porque le vamos a hacer el sermón de los taxes, pero vamos a hacer consejos bien prácticos acerca de eso quizás en los próximos shows, ¿ok? Así es, abogada. Número de teléfono, por favor. Ok, 678-956-8600, 678-956-8600 o visítame en mi página web www.hablandoconcarolina.com y recuérdate que tu abogado es tu amigo, pero ayúdalo. Así es. Fue la abogada Carolina Antonini